Big E es uno de los pocos luchadores que han logrado sobresalir en la WWE, teniendo una evolución desde cero, y después de años logrando estar en la cima de la empresa, siendo campeón máximo, pero aún así pocos conocen algunos datos muy interesantes que están detrás de este luchador tan carismático que ven en pantalla. Es por eso que en este video, daré a conocer algunos datos que no sabía sobre Big E. You think you know me. Comenzamos con el número 10, su carrera antes del wrestling. Antes de llegar a la WWE, el luchador hacía muestra de su gran fuerza y resistencia, pues se dedicaba a levantar pesas, donde llegó a participar en varios eventos locales y nacionales. Big E llegó a levantar casi 800 libras de peso muerto, y además lograr hacer sentadillas levantando 600 libras, con esto el luchador llegó a conseguir varios récords, pero estos récords no se llegaron a mantener, pues actualmente la mayoría han sido superados. Aún así no se le puede quitar el mérito del gran paso que tuvo como levantador de pesas. Número 9, aficionado a la cocina. Cuando ves el físico y el tamaño de Big E, lo más probable es que sabes que su afición es el ejercicio, para lograr tener ese físico impresionante. Pero Big E también tiene otra afición y es la cocina. Aunque muy pocos lo sepan, el luchador le encanta crear recetas nuevas y originales, además que su afición dio el origen a que The New Day reparta pancakes cuando estaba en público. Número 8, el nombre Big E no fue la primera opción. Antes de NXT, existió la extinta FCW en la cual estuvieron muchos luchadores que hoy en día son muy reconocidos, y uno de ellos fue Big E, pero antes de su debut el nombre que lleva actualmente, no estaba contemplado a usarse. Según las declaraciones del mismo luchador, el nombre que iba a usar era Mel Man, y el personaje cuya idea presentó él mismo, era de ser un cartero con una voz muy chillona y animada. Al final nunca de esto llegó a suceder, pero yo supondría que el personaje del cartero, se asemejaría mucho a la personalidad de Big E, con The New Day. Número 7, su nombre de luchador era un apodo que tenía en la secundaria. Ya sabemos cómo fue la idea del nombre y personaje que se ha descartado. Pero el origen del nombre Big E es algo muy interesante, pues no llegó a ser la idea de algún creativo de la empresa ni tampoco del mismo luchador, pues según cuenta el nombre Big E, fue un apodo que tuvo en secundaria, ya que está ligado a su nombre real, Ettore Ewan, resaltando la letra E, y el apodo en español sería Gran E. Esto se traduciría al inglés como Big E, así que el apodo que llegó a tener en la secundaria, tiempo después llegó a ser el nombre del campeón de la WWE. Número 6, sus logros poco conocidos. Muchos saben la cantidad de campeonatos que ha conquistado Big E, pero tras todo esto, también ha llegado a obtener más logros que muy pocos conocen o que los pasan desapercibidos. Comenzamos por su conquista con el campeonato de NXT, pues aparte de ser el segundo campeón de la marca amarilla, se convirtió en el primer campeón afroamericano de NXT. En la conquista de su primer campeonato en el roster principal fue casi lo mismo, pues de ganar el campeonato intercontinental, pasaba a ser el sexto en la lista de campeones intercontinentales afroamericanos. Por último, algo que ya es algo imposible que se pueda superar, es que Big E posee el reinado tag team más largo en la historia de la WWE, con un total de 483 días como campeón tag team. Estos son algunos de los datos de los logros del luchador, que pasan desapercibidos. Número 5, su mayor temor, es un ave. Es casi imposible pensar que alguien como Big E, con un físico tan impresionante que puede llegar a intimidar a muchas personas, también llega a tener temores como cualquier otro. El luchador llegó a revelar su temor más grande en una entrevista, y esto fue lo que declaró. Cuando tenía como 5 años, para ahorrarnos algo de dinero en carne, mi padre mataba a las gallinas que teníamos en la parte de atrás de la casa, y desde entonces le tengo mucho miedo a las gallinas, ya que me aterraba ver cómo corrían despavoridas al ver a mi padre intentar matarlas. Como pudimos escuchar, el luchador llegó a tener temor a las gallinas desde su infancia, y hasta ahora no lo ha llegado a superar. Número 4, iba a formar parte de S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. ha pasado a la historia de la WWE como uno de los grupos más dominantes de la empresa con múltiples logros, y con el pasar del tiempo, siempre han existido múltiples anécdotas de lo que pudo ser esta facción. Ahora en el año 2021, el que dio a conocer lo que pudo ser S.H.I.E.L.D. fue Big E, pues según declaraciones del luchador, él fue considerado para pertenecer a esta facción, solo que no para reemplazar a alguno de los integrantes, sino para ser el cuarto integrante. Esta idea al final quedó descartada y los planes cambiaron. Big E se unió con Dolph Ziggler, teniendo su debut en el roster principal atacando a John Cena. Lo curioso de esto, es que si hubiera formado parte del grupo, tal vez nunca hubiera sido campeón de la marca amarilla, pues no tendría la oportunidad de enfrentar al campeón de NXT, quien era el miembro y líder de S.H.I.E.L.D., Seth Rollins.
Al final de todo esto, aunque Shield fue muy popular, y quizás también hubiera impulsado su carrera, según las declaraciones del mismo luchador, nunca se arrepintió de no haber pertenecido a esta facción. Número 3, destinado a ser la cara máxima de la empresa. Como ya sabemos, la WWE ha tenido a muchos luchadores de diferentes generaciones siendo la cara principal de la empresa, y conforme pasa el tiempo, se busca una nueva generación de luchadores, y entre ellos un luchador que será la cara principal, y ahí es donde entra Big E, ya que Vince McMahon lo tenía en mente para ser la cara de la WWE, aún así habían otros candidatos, y uno de los más fuertes fue el actual campeón universal, Roman Reigns. Esta decisión de quién sería el elegido, se disputó entre Triple H y Vince McMahon, y el mismo Big E contó que Triple H lo prefería a él, y Vince McMahon prefería a Roman Reigns. Al final ya sabemos cuál fue el destino de cada luchador. Ambos llegaron a ser campeones máximos de cada marca, y el mismo Big E declaró que no tenía ninguna molestia en que se escogiera a Roman Reigns. Número 2, The New Day salvó su carrera. Aunque con el paso del tiempo, para los fanáticos de New Day se convirtió en una de las facciones más sobrevaloradas, esta facción llegó a salvar la carrera de los 3 integrantes del grupo. Esto se llegó a saber en una de las confesiones que hizo Kofi Kingston, donde contó que en 2014, la WWE no tenía planes para ninguno de los 3, así que estaban contemplados para formar parte de la oleada de despidos. Las cosas cambiaron con el origen de The New Day, pues desde su debut, tuvo el impacto y popularidad que no solo cambió la carrera de cada luchador, sino que lo salvó del despido. Al final de todo debemos de reconocer que sin The New Day, posiblemente no hubiéramos visto a Kofi y Big E como campeones de la WWE. Número 1, la mayor parte de su vida la pasó en una oscura depresión. Si bien hoy en día, vemos a Big E como un luchador muy carismático y con mucha alegría, además de pertenecer a la empresa más grande del wrestling obteniendo fama y reconocimiento a nivel mundial, el pasado de Big E es algo que casi nadie conoce, y es que el mismo luchador contó que su vida no ha sido tan buena como muchos pueden imaginar. Estas fueron sus declaraciones. Recuerdo vívidamente estar parado frente a un espejo cuando tenía 9 años y tener esta total sensación de desprecio hacia mí mismo, de odiar ser quien era y de querer ser cualquier persona menos yo, una verdadera sensación de aborrecimiento propio que llevé conmigo durante la mayor parte de mi vida en mis años de adolescencia y universitarios. Realmente toqué fondo cuando tenía 19, en ese entonces jugaba fútbol americano y empecé a lidiar con la depresión. Tuve la suerte de que mi entrenador vio que no le estaba pasando bien, y solo tuvo que decirme que debía ver a alguien, así que fui a ver a un psiquiatra y me diagnosticó con depresión mayor con brotes psicóticos. Mi depresión era muy severa y a veces alucinaba, veía cosas. La mejor forma de describirlo es como un infierno diario. Esos años entre los 19 y los 23 fueron muy difíciles. Por muchos años, casi todos los días, me despertaba con algún tipo de pensamiento suicida, y toqué fondo cuando tuve que instalarme en un hospital psiquiátrico por una semana, y luego de eso tomé una terapia electroconvulsiva, en la que tuve 9 sesiones y el proceso entero fue horrible. Después seguí con terapia, y las cosas muy de a poco fueron mejorando hasta que pude dejar la medicación, y tiempo después la WWE me contrató. Como hemos podido escuchar, Big E no ha tenido un pasado muy bueno que contar, pero aún así ha sabido cómo superar cada obstáculo que le ha puesto la vida, y hoy en día lograr estar en la cima con su esfuerzo y dedicación. Y bueno, estos fueron algunos de los datos que no sabías sobre Big E. Si el video te gustó puedes suscribirte para ver más como este, además de poder ver más videos que te pueden interesar en este canal. Eso es todo de mi parte, hasta la próxima.